Hola, muy buenos días. Estoy bien ahí. Bueno, hoy día vamos a tratar un tema importante. Seguro ya han visto que aquí trabajo en la Ponete más. administración pública, y seguro también hay unos alumnos que están conociendo un poco Me más ganó. de lo que es la ¿Cómo? administración pública. Más detalle. Entonces, hoy vamos a abordar un tema muy importante, que es el régimen Lo cierro. disciplinario en el marco de la ley Ahí. de servicio civil. Pues aquí tengo ¿Por qué me dice tropiezo? Sí, te lo pongo ya. Vamos a abordar primero 6 puntos. El primero es los principios del procedimiento administrativo disciplinario. El segundo está referido a las faltas disciplinarias. El tercero, a las sanciones y autoridades competentes. El cuarto es respecto a los plazos de prescripción. El quinto, las fases del procedimiento administrativo disciplinario. Y finalmente, los recursos impugnatorios. Ya, ¿estás con Tadeo? Ok. Aquí quiero hacer una limpieza importante. Uy, Sabemos que el Estado tiene diversos poderes espera, públicos. es que se va a mover. Uno de estos poderes es el poder. Amén. Que lo haga entre Entonces, si nosotros tenemos ese poder de sancionar, eso implica que este poder no se puede utilizar de manera A menos que ahí. indiscriminada. Por el contrario, todo Ahí lo poder pondría. público tiene que ejercerse ¿No es bajo cierto? ciertos parámetros, Atrás no, bajo ya no ciertas lo puedo garantías mucho. y en el marco de un En procedimiento ese- de neutralidad. Sí, en ese trabajo. Ahora, nosotros supongo que aquí somos servidores públicos o tal vez algunos quieren ser servidores públicos. Entonces todos tenemos una cuota de poder. Y esta cuota de poder hay que saber utilizarla como corresponde. ¿Ok? Entonces, en el marco de una potestad sancionadora, va a haber autoridades que van a ejercer este poder público. Pero por el contrario, también van a haber servidores públicos a quienes se les puede iniciar un procedimiento. Entonces, es importante conocer cuáles son esas potestades, cuáles son esas garantías. Ya sea que nos encontremos en el lado de la autoridad administrativa, que va a ejercer el poder público, o ya sea que eventualmente se inicia una investigación, es necesario conocer cuáles son estas garantías que deben respetarse. ¿Qué te he hecho, no? Acá podemos advertir Ahí. diversos principios. Ahí. Ahora, de la experiencia Poco que más. tiene a nivel del Tribunal de Servicio Civil, de las resoluciones que vivimos, se han advertido que son 4 de los principios que tienen mayor incidencia en los vicios de nulidad. Entonces, son esos los que vamos a abordar el día de hoy. ¿Ok? El primero es el de la legalidad. La legalidad, ¿qué nos quiere decir en términos sencillos? Que las faltas o los supuestos de hechos previstos como falta tienen que estar en una norma con rango de ley. Este es el principio de la regla general. Pero nuestro marco normativo también regula la colaboración reglamentaria. O sea, también la norma ha habilitado a que en reglamentos podría tipificarse algún tipo de falta. El segundo principio, hablamos de la tipicidad. Este principio es muy importante en el marco del ejercicio de la potestad sancionadora y tiene 2 aristas importantes. La primera está referida a que el hecho que se va a considerar como infracción tiene que estar previsto en la norma de una manera clara. ¿Esto qué implica? Que todo ciudadano de a pie debe tener claridad de aquello que está permitido o está prohibido. Es decir, no solo quien estudia Derecho, o que sabe de leyes, o que de repente ha tenido una maestría, sino todos. Desde el primer nivel de la carrera pública hasta el más alto nivel. Eso implica este principio. ¿Cuál es la segunda lista de este principio? El operador jurídico. Es decir, quien ya tiene esa potestad de ejercer esta potestad sancionadora. Es decir, por ejemplo, si la autoridad advierte que hay una infracción administrativa en los hechos, tendría que describir cómo esto que sucede en la realidad de los hechos realmente calza con aquello que se ha previsto como supuesto de infracción en la norma. Entonces son 2 aristas muy importantes. Lo que está previsto en el marco normativo y ya lo que se concreta en el actuar mismo del ejercicio de esta potestad sancionadora. ¿Sí? Y esto es muy importante porque se han visto muchos casos donde cuando se inicia un procedimiento administrativo, únicamente se narran los hechos. Solo una descripción de hechos, algo histórico. Sin embargo, y luego señalan la falta en la que se ha incurrido. Sin embargo, no describen, no justifican cómo es que este hecho configura esta falta.
Y esto también incide en el derecho a la motivación. Y allí ingreso a otro de los principios. Uy, creo que... A ver si me ayuda, por favor, para retroceder. ¿Podría ayudar a retroceder, por favor? Aquí está. Mejor dejo aquí este paradito. Esto nos lleva a otro principio, como es el debido procedimiento. Hay una característica en el debido procedimiento que tiene una cantidad de garantías. Por ejemplo, una de ellas es la motivación. Si a mí me atribuyen una determinada imputación, Vanessa, tú has realizado tal conducta, que tienen que explicar por qué, ¿cierto? ¿Cuál es el hecho? ¿Cuáles son esos medios de prueba? ¿O por qué se justifica que ese hecho efectivamente es una infracción? Entonces, esa es una de las garantías del debido procedimiento. Otra de las garantías es el derecho a la defensa. ¿Esto qué quiere decir? Que si a mí me están atribuyendo una conducta, lo que debería pasar es que me deben comunicar, ¿cierto? Y me deben decir, vale, pues, hay que incurrir en las defensas injustificadas, por ejemplo, por más de 8 días. Entonces, me tienen que comunicar, porque eventualmente, en ese periodo, estuve delegada de salud. Y eventualmente no pude comunicar esta situación que inevitable. ¿Qué pasaría si directamente yo recibo mi acto de sanción planista en asistencias injustificadas? ¿Qué derecho creen ustedes que se estaría vulnerando? El derecho a la defensa, ¿cierto? Ahora, este derecho a la defensa no se agota solo con notificar, sino que también está ligado al derecho a la motivación y a la identidad, a que los hechos que se describan deben ser claros. Porque si los hechos que me imputan no son claros, ¿de qué yo me defiendo? No voy a saber, ¿cierto? Porque ha pasado que a veces redactan el acto de inicio y el acto de sanción, una serie de esos. Y a veces en esa redacción, que es a veces, muchas veces histórica y confusa, podemos encontrar hasta 10 hechos. Pero yo no sé exactamente cuál de todos, o si todos, se les están atribuyendo. Entonces, esto es muy importante también respecto a este derecho a la defensa. Y otro de los principios tenemos el de razonabilidad. El de la razonabilidad está muy ligado a la proporcionalidad también, pero esto implica que en el ejercicio de esta potestad sancionadora se tenga que motivar por qué. Si estoy atribuyendo a determinado servidor público este tipo de falta, por qué es la gravedad de la falta, y también por qué se está imponiendo determinada sanción. Es muy diferente imponer una sanción de suspensión por un día o una amonestación escrita a que se pone imponer la sanción agravable, como la destitución. Ojo que la destitución no solo es la desvinculación, sino que además acarrea la inhabilitación como medida accesoria, 5 años para no ejercer función pública. Entonces, no es cualquier medida, es una medida muy fuerte, y más aún si nosotros, tal vez como muchos, toda nuestra vida tal vez laboral ha sido en la administración pública. Entonces, estas medidas con mayor gravedad requieren también una mayor justificación y a tomar en cuenta el principio de razonabilidad. Bien. Ahora este es el segundo punto de las faltas disciplinarias. El régimen de la Ley de Servicio Civil ha diferenciado dos tipos de faltas. Tenemos faltas leves y faltas graves. Respecto a las faltas leves, se ha establecido que estas pueden ser sujeto de sanción, de amonestación verbal o de amonestación escrita. ¿Okay? Estas faltas tienen que estar previstas en su reglamento interno de servidores civiles. Esto ya ha sido previsto también en un precedente de observancia obligatoria que ha emitido el Tribunal del Servicio Civil, que es el 05 del año 2009. Y las faltas graves están previstas en primer lugar en el artículo 85 de la Ley de Servicio Civil. Estas faltas que están previstas allí pueden ser susceptibles de sanción tanto de la suspensión como de la destitución. También en el reglamento se ha establecido faltas que pueden ser sancionables tanto por suspensión como destitución. También este marco normativo está previsto que se puede
que se puede imputar infracciones a la ley del Código de Ética y también las faltas que están previstas en la ley del procedimiento administrativo general. Y acá sí hay que hacer un muy importante. En algunas ocasiones se ha podido ver que en los reglamentos internos de servidores civiles se han contemplado las mismas faltas que están en la ley del servicio civil. Y eso no es factible. ¿Por qué? Porque en el reglamento interno de servidores civiles solo tienen que estar previstas las faltas leves. Porque ya las que son graves, ya hay un marco normativo, ya hay una ley que ha previsto su regulación como tal. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. El segundo punto es el carácter residual de las infracciones que están previstas en la ley del Código de Ética. ¿Esto qué implica? Esto implica que, en primer lugar, el marco normativo que yo debo revisar cuando se toma conocimiento de algún supuesto hecho infractor es primero verificar si calzan en la ley 30.054, 30.057 o su reglamento. Eso es lo primero. Solo si este hecho no calza en estos dos marcos normativos, recién yo puedo recurrir al Código de Ética. Por eso es que se le indica que su carácter es residual. Y es importante considerarlo porque sí hay un número considerable de resoluciones en las que se está aplicando en primer lugar el Código de Ética. Y muchas veces esa inconducta ya está prevista como falta en la ley de servicio civil o su reglamento general. Y eso puede generar que todo el procedimiento pueda viciarse y se tiene que volver a reiniciar. Ahí estamos. Ya. Ahora vemos las sanciones disciplinarias. En el régimen disciplinario de la ley de servicio civil tenemos cuatro tipos de sanciones. Tenemos la amonestación verbal, la amonestación escrita, que son las más leves, y tenemos la suspensión sin goce de remuneraciones. El rango es desde un día hasta los 12 meses, y tenemos la última, que es la más grave, que es la destitución, que va acompañada de la medida accesoria de la protección. Sobre las sanciones, es importante mencionar los dos puntos que están en el cuadro real. Primero, que las sanciones no se acumulan, ni tampoco son prerequisito de orden. ¿Esto qué quiere decir? A veces se entiende que, por ejemplo, amonestación escrita, más amonestación escrita quedaría alguna suspensión. O una suspensión más otra suspensión, que sería la destitución, como si fuera suma y resta, una suma de sanciones, ¿no? O en otros casos se considera que la sanción es prerequisito de orden. Es decir, por ejemplo, para que me pongan una destitución, primero tienen que haberme puesto una suspensión. Y no es así. En principio, ¿por qué? Las sanciones o la imposición de determinada sanción va a responder a qué? A la gravedad del hecho infractor. Puede haber hechos muy graves que van a requerir que se desvincule al servidor público. No va a ser necesario que yo ponga una suspensión previa o una amonestación previa. Los hechos o la gravedad del hecho va a responder al hecho en particular. Entonces hay que hacer esta evaluación previa. Eventualmente, temas de antecedentes y se podría considerar a efectos de la relación de la sanción. Ya lo vamos a ver más adelante también a detalle. Ahora bien, en el caso del régimen disciplinario de la ley de servicio civil, el tipo de sanciones va a acompañar también a determinada competencia de las autoridades. En el caso de la amonestación verbal, dada su naturaleza, porque es verbal, considerada reservada, no se inscribe un legajo, y esta que impone el jefe inmediato. Tampoco hay una segunda instancia que lo previsto el marco normativo. Tenemos la amonestación escrita. En el caso de la amonestación escrita, quien instruye y sanciona es el jefe inmediato. Pero quien actúa como segunda instancia, la oficina de recursos humanos. ¿Okay? En el caso del Tribunal de Servicio Civil, él es competente, en el caso del régimen disciplinario y la ley del servicio civil, para evaluar los recursos de apelación
respecto a las sanciones de suspensión y la destitución. En el caso de la suspensión, quien inicia es el jefe inmediato. Y aquí es importante porque nosotros sabemos que no todas las entidades tienen organizados sus instrumentos de gestión, siempre se tiene actualizado. Sin embargo, ya se había indicado sobre este punto que para efectos de la competencia se tienen que tener en cuenta los instrumentos de gestión. Allí hay una línea jerárquica. Entonces, para establecer quién es el competente, tiene que revisar estos instrumentos de gestión. Eso es muy importante porque si no inicia la autoridad que sea competente, este también puede generar un vicio de nulidad del procedimiento. ¿Okay? En el caso, ¿quién sanciona? El jefe de la ORH. La segunda instancia es el Tribunal del Servicio Civil. En el caso de la destitución, quien instruye es el jefe de ORH y sanciona el titular de la entidad. Aquí hay que hacer una precisión. A veces consideramos que el titular de la entidad, por ejemplo, una municipalidad, es el alcalde, ¿no? Como se llama. Pero ojo, en el marco del sistema administrativo de gestión de recursos humanos, quien actúa como titular del enviado, a quien se considera como titular, es a la máxima autoridad administrativa. Por ejemplo, en el caso de una municipalidad, ¿quién sería? El gerente municipal, que es la máxima autoridad administrativa. Igual en el caso de los gobiernos regionales, ¿no? El gerente regional. ¿No? Y aquí también ustedes, esos instrumentos de gestión, por ejemplo, en el caso de la universidad, tienen que verificar quién es esa máxima autoridad administrativa. Eso es importante considerarlo, porque puede pasar que en otros sistemas administrativos se considere que el titular de la entidad, por ejemplo, puede ser el alcalde. Pero para el sistema administrativo de gestión de recursos humanos es la máxima autoridad administrativa. ¿Okay? Y acá hay un punto también importante. Muchas veces el procedimiento puede iniciar con una suspensión, ¿cierto? El secretario técnico propone una suspensión, se inicia el procedimiento bajo esta pronoxis de sanción. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que el órgano sancionador podría imponer una sanción superior a con la que se inició? Me refiero a la suspensión. Si ya inició con suspensión, no está previsto que el sancionador pueda imponer una sanción como la destitución. No está permitido. ¿Por qué? Porque ya para este tipo de sanción, desde un inicio se ha previsto determinadas conductas. ¿Ok? Entonces, si se inicia con suspensión, va a tener que terminar con suspensión. Lo que sí puede variar es esa temporalidad de la suspensión, es decir, el cuánto. Desde un día hasta los 12 meses. Eso va a tener que ser justificado por el órgano sancionador. ¿Por qué yo te pongo un mes? ¿O por qué 6 meses? ¿O por qué máximo del año? Por los 12 meses. Lo que sí podría pasar es que, por ejemplo, el caso inicia con una destitución, ¿no? Pero no existe sanción de destitución. Y, por ejemplo, el servidor público presenta sus descargos, alegatos, y de sus lecturas advertimos, efectivamente, me da ciertos indicios de que el servidor público podría tener alguna causalidad que se atenúe la sanción. Entonces, allí se evalúa, dice, sí, yo podría bajar de esta destitución, podría ponerle una suspensión. Pero siempre va a responder a las características particulares del caso. ¿Okay? Sí, podría reducir la sanción, sí, pero no subirla porque no sería la autoridad competente. ¿Okay? Bien. Ahora, para el caso de los funcionarios, se ha establecido también una competencia especial. En principio, es necesario saber a quiénes consideramos funcionarios públicos. Antes, nuestra referencia principal era la Ley Marco del Empleo Público. ¿Okay? A partir de la vigencia de la Ley del Servicio Civil, ya se ha establecido quiénes son funcionarios públicos. Se ha establecido aquellos que son de libre designación, de reducción regulada, inclusive los que son elegidos por voto popular. Entonces, en este caso, por ejemplo, los que son elegidos por voto popular, como por ejemplo el alcalde, no está dentro del alcance del régimen disciplinario de la Ley de Servicio Civil. Tiene otros procedimientos para que se le pueda funcionar. Pero, por ejemplo, el gerente municipal es un funcionario.
a nivel de las municipalidades, ¿no? Entonces, si eventualmente un funcionario, en este caso, sería un gerente municipal, incurre en alguna infracción administrativa, el procedimiento que se le tiene que seguir es bajo estas reglas, por su característica especial de funcionarios públicos. A nivel de gobierno nacional, se ha establecido que el órgano que va a instruir es una comisión ad hoc. Y esta está conformada por 2 funcionarios de rango equivalente y el jefe de red. Y quien sanciona es el titular del órgano. Ahora, a nivel de gobiernos regionales y locales, se ha establecido que el órgano instructor es el jefe inmediato. Y el sancionador se ha establecido por una comisión ad hoc, que en este caso son 2 miembros elegidos entre los directivos de la entidad de rango inmediato inferior y también participa el jefe de ORH. Esto es importante tener en cuenta, porque si no advertimos si la persona es funcionario o no, podría pasar que el inicio como el procedimiento regular. ¿Y qué va a pasar? Las autoridades no van a ser las competentes. Y si no son las competentes, se vicia el procedimiento. ¿Ya? Y ahorita vamos a revisar eso porque si se vicia el procedimiento, ya hay plazos que han transcurrido. Y eso eventualmente también podría devenir en una prescripción. Y justo este es el tema que vamos a abordar ahora. Ya, en el régimen del servicio civil se han establecido 3 plazos de prescripción. 2 para el inicio y 1 de duración. Es importante hacer aquí una diferencia porque tal vez los que hemos revisado la ley de procedimiento administrativo general podemos advertir que se hace referencia a un plazo de caducidad, ¿cierto? Ya, ese es un plazo diferente, es un plazo general. En el caso especial del régimen disciplinario, se ha establecido que es un plazo de prescripción. ¿Esto qué implica? Que si se cumple este plazo, ya no se puede volver a iniciar el procedimiento. ¿Okay? Eso es muy importante. Por eso es que es necesario tener claridad de cuáles son esos plazos y cómo se computan los mismos. Entonces, para el inicio hay 2 supuestos. El primero es de 3 años. El 3 años se computa desde cometida la falta. En el primer cuadro podemos ver, los hechos ocurrieron el 15 de marzo de 2015. Los plazos de prescripción se computan de fecha a fecha. Esto quiere decir que si yo le sumo 3 años, ¿cuándo se configura? El 15 de marzo de 2018. Hasta esta fecha, como máximo, tiene la entidad para poder iniciar procedimiento. ¿Qué pasa si sería 16 de marzo? Ya prescribió. Y ojo, que el inicio del procedimiento administrativo disciplinario no será con la emisión de la resolución de inicio o del acto de inicio, sino con la notificación. Por ende, cuando ya sea que esté en calidad del órgano instructor, hay que advertir muy bien los plazos. O sea, con una determinada anticipación, hay que prepararnos para que se pueda notificar dentro de los plazos. Y aquí mismo podemos ver otro ejemplo. ¿Qué pasaría si antes de los 3 años, por ejemplo, aquí el 10 de marzo de 2018, la ORH toma conocimiento? Ya en esta situación, corta este plazo y ahora se computa solo el plazo del año, que es de la toma de conocimiento. Del 10 de marzo hasta el 10 de marzo, perdón, del 10 de marzo del 2018 hasta el 10 de marzo del 2019. Aquí advertimos que hay un año. Entonces, esto es importante. Si la toma de conocimiento se da después, ya prescribió el caso. Pero si la toma de conocimiento se da antes del 15 de marzo, es decir, antes de los 3 años, sí se podría iniciar el procedimiento. ¿Okay? Y en el segundo cuadro vamos a ver lo siguiente. Está dentro de los 3 años la toma de conocimiento. El 1 de mayo de 2015 toma conocimiento la jefatura de ORH. Pasa un año y tampoco se inicia. ¿Esto qué implica? Que ya se configura la prescripción. Por ejemplo, 1 de mayo de 2015, 1 de mayo de 2016. ¿Qué tal si se inicia el 2 de mayo de 2016? Ya prescribió. Entonces, ¿cuál es la conclusión aquí? Primero,
Si se va a iniciar el PAC, no tendría que haber pasado los 3 años. Pero si ya hay una toma de conocimiento que tiene que ser durante estos 3 años, esa toma de conocimiento no puede ser mayor a 1 año. Si es que ambos casos se cumplen, el caso ha prescrito. ¿Sí? Luego podemos también poner tal vez en sus preguntas algunos ejemplos más a detalle, lo que son un poquito más largos, para tener tal vez en la práctica poder entenderlo mejor. Aquí también quería hacer un añadido. Por ejemplo, en el caso de la prescripción de 3 años, hay que tener en cuenta que hay tipos de infracciones. Tenemos, por ejemplo, las infracciones instantáneas, que se cometen el mismo día, por ejemplo, ¿no? Llegue tarde, ¿no? O incumplimiento del horario. ¿Cuándo incumplí? Hoy día, ¿no? Hoy día se consumó el hecho. Pero también vamos a advertir que hay infracciones permanentes. Un ejemplo clásico, que también lo ha desarrollado el tribunal, es el laborar bajo el influjo de documentación falsa o información inexacta. Podemos advertir que esa situación irregular se ha mantenido en el tiempo, ¿cierto? Yo sigo trabajando. Entonces, como sigo trabajando, ya el cómputo de los plazos de prescripción se va a dar cuando cesa esta conducta inexacta. ¿Okay? Entonces, por eso es que es importante también tener en cuenta qué tipo de infracción es la que se va a imputar. Y por eso también va de la mano, es relevante imputar bien el hecho. Porque si yo no imputo bien el hecho, o no lo describo con claridad, yo no voy a tener, o no se va a tener certeza que es una infracción instantánea, o si una permanente, o una infracción continua. ¿Sí? Y otro de los plazos es el de duración de trabajo. Aquí podemos ver en el gráfico, el procedimiento administrativo disciplinario se inicia con la notificación. ¿Okay? Desde la notificación hasta la emisión de sanción no puede transcurrir más de 1 año. Aquí el tribunal emitió también un precedente de observación obligatoria. ¿Y lo emitió por qué? Porque la ley establecía que este plazo se computaba hasta la emisión de la sanción. Pero el reglamento decía que ese plazo se computaba hasta la notificación. Entonces esto generaba una duda, ¿no? Porque teníamos 2 formas de computar el plazo, ¿no? Distintas, y que podría tener incidencia en que si el inicio, si lo puedo sancionar o no, o si es válido o no esa sanción. Entonces, ya con este precedente, se estableció que el plazo se computa hasta máximo de emisión de la sanción. Ahora seguimos. Entonces, para que vayamos procesando todo lo que hemos ido aprendiendo. Ya, ahora, las fases del procedimiento administrativo disciplinario. Bueno, ya que hemos tenido una pausa para contestar todo lo que estamos aprendiendo, ahora vamos a entrar a las fases del procedimiento administrativo disciplinario. ¿Cómo inicia este procedimiento? ¿Cómo se da esta toma de conocimiento? La toma de conocimiento podría venir de una denuncia, es decir, cualquiera de nosotros, cualquier servidor, un tercero, un ciudadano de a pie en general, si advierte alguna situación irregular, podría denunciar. Y ojo que ahora también hay las denuncias anónimas, porque muchas veces se tiene temor a que pueda tener algún tipo de represalia, ¿cierto? Entonces, ahora ya están inclusive las oficinas de integridad, pues hay mecanismos para poder hacer las denuncias. ¿Qué podría pasar también? Que a través de un informe de control se tome conocimiento.
la Contraloría inició una serie de informes de control. Y el otro, un reporte. Podría ser que algún jefe advierta una situación irregular y lo reporte en la Secretaría Técnica. Entonces, son de estas formas que se pueden tomar conocimiento. ¿Y de ahí qué pasa? Pasa a lo que se llama la investigación preliminar. Esta investigación preliminar es importante. Necesito está a cargo de una Secretaría Técnica del Parque. Está a cargo de un secretario técnico. Entonces, el secretario técnico, cuando recibe ya sea el reporte, la denuncia, un informe, va a tener que revisar el expediente, verificar si requiere más información para determinar si efectivamente hay una inconformidad o no. Si hace toda esa investigación que amerita que hay un inicio de procedimiento, pasamos a otra etapa, que es la etapa instructiva. En esta etapa, es importante tener en cuenta que el órgano ejecutor también puede iniciar acciones de investigación. Esto es necesario decirlo porque muchas veces se considera que solo a nivel de la Secretaría Técnica se puede hacer investigación. Y no es así. El órgano ejecutor tiene esa facultad y si advierte o tiene alguna duda, es su obligación también realizarla. Y de ahí pasamos a otra fase, que es la fase sancionadora. En este caso se da un informe al órgano instructor, se puede solicitar un informe oral, tal vez inclusive en este estadio no puede presentar pruebas adicionales. Y finalmente se puede dar la emisión de un acto de sanción o archivo. Entonces, podemos advertir que el rol de la Secretaría Técnica es muy importante, en principio porque realiza la investigación preliminar y segundo, en los casos de denuncia, hay una obligación importante que tiene el secretario técnico. Tiene que dar respuesta a la misma en un plazo de 30 días. Aquí la respuesta no significa que ya tendría que indicar si se ha iniciado el procedimiento o se está archivando. No, es una respuesta. ¿Eso qué quiere decir? Podría darse una respuesta indicando que se están haciendo tales investigaciones preliminares. Porque podría pasar que algunos casos, por la complejidad, no se van a poder atender en 30 días. A veces hay que pedir información, no muchas veces solo a nivel de la entidad, sino muchas veces, por ejemplo, en el caso de la presentación de documentación falsa, hay que solicitar bloque externo. Y muchas veces no siempre se recibe la información en los plazos que uno lo solicita, ¿no? Pero sí está la obligación de dar esa respuesta en ese plazo, en el estadio en el que esté la investigación. Y luego, finalmente, se advierte que hay indicios de emitir un documento muy importante, que es el informe de precalificación. Este informe de precalificación tiene que estar bien sustentado. Si bien la Secretaría Técnica podría disponer el archivo, eso no significa que sea una facultad que no requiera motivación. Por el contrario, si hay una denuncia de algún hecho irregular y el secretario técnico de las investigaciones advierte que no hay nada irregular, tiene que sustentar. Eso es muy importante, ¿verdad? Porque imagínense emitir un informe simplemente hechos, da falta y no se sustenta. Hay que tener cuidado porque podría eventualmente haber un tipo de deslinde. Bueno, ahora la fase instructiva. Esta fase va a depender del tipo de sanción que se proponga. Puede ser el jefe inmediato, si se propone como sanción la suspensión, y el jefe de recursos humanos, si se propone como sanción la detención. ¿Qué hace el órgano instructor? ¿Cuál es su competencia? Emite el acto de imputación de cargos. Segundo, va a evaluar los descargos y va a recabar pruebas que sean necesarias. Es decir, nunca queda solo con la labor que ha hecho la Secretaría Técnica. Y puede imponer o recomendar la imposición de una sanción o absolución de responsabilidad. Aquí también el informe o la propuesta que haga el órgano instructor también debe estar debidamente motivada. Y el acto de inicio también. ¿Okay? Entonces no basta solo con recomendar la sanción a solución si es que no hace ningún tipo de sustento. Y finalmente pasamos a la fase sancionadora. ¿Quién es el órgano sancionador? Tiene que notificar el informe del órgano instructor al servidor. ¿Y para qué lo comunica? Porque la norma ha establecido una etapa de informe oral si es que lo solicita el servidor.
Y aquí es algo muy importante porque podría pasar que el servidor presente nuevas pruebas. Y eso implica que el órgano sancionador tendría que pronunciarse en lugares. Esto les comento porque en algunos casos, ¿qué sucede? Inician el procedimiento, el servidor público presenta sus descargos, luego presenta alegatos adicionales o medios de pruebas adicionales, y muchas veces a nivel de la etapa del órgano sancionador, inclusive antes, indica, yo ya no puedo evaluar estos medios de pruebas, ya no puedo inclusive ni siquiera revisar tus alegatos. ¿Por qué? Porque ya pasó el tiempo en que tú podías ejercer tu derecho a la ley. Y eso no es así. ¿Por qué? Porque el servidor público puede presentar a lo largo de todo el procedimiento medios de prueba adicionales, puede presentar alegatos. Es obligación del órgano sancionador quien finalmente va a decidir evaluarlos y pronunciarse sobre ellos. Inclusive podría pasar que de repente un servidor público presente una prueba importante, ¿cierto? Y que necesita una prueba de descargo. Es decir, validar si efectivamente la prueba que me está presentando el servidor es válida o no. O podría pasar que la misma administración incluya un medio probatorio adicional que no se señaló en el acto del inicio. Entonces, para garantizar el derecho a la defensa, ya sea el órgano instructor o sancionador, tiene que correrle traslado al servidor público, porque podría tener una prueba de descargo y valide esta que fue incorporada al procedimiento. Esto hay que tenerlo en cuenta, porque en muchos casos también podría incidir en la responsabilidad o no del servidor público. ¿Ya? Entonces, no se limita el ejercicio del derecho a la defensa solo al plazo previsto para los descargos. Finalmente, puede proceder el informe de la palabra, realizar funciones probatorias complementarias y finalmente va a determinar la imposición de una sanción o absolución de la responsabilidad. Aquí hay que hacer otra precisión. Muchas veces el informe del órgano instructor puede recomendar sancionar o puede recomendar archivar. Y puede que el órgano sancionador tenga una posición distinta. Podría el instructor decir, este caso se archiva. Y el sancionador podría decir, no, yo advierto aquí que aquí hay responsabilidades. Entonces, si lo advierte, tiene que justificar. Podría pasar también que el sancionador, que el órgano instructor indica que se debe sancionar y el instructor podría recomendar sancionar y el órgano sancionador advertir que no hay una falta. Podría también, en este caso, archivar. Ese es uno de los supuestos. ¿Cuál es el otro supuesto que podría presentarse? Que el órgano instructor indique o proponga como sanción una suspensión, por ejemplo, de 12 meses. Y podría el órgano sancionador evaluar cada uno de los criterios de graduación y podría determinar, tal vez no una suspensión de 12, sino tal vez una de 10 o de 8. Pero este cambio de posición tiene que estar justificado. Ya sea para sancionar un poquito más, por ejemplo, en caso de la suspensión, o si vas a reducir el cuarto de la sanción. Todo ello tiene que estar justificado. ¿Sí? Y ahora pasamos a los recursos impugnativos. En este caso, tenemos el recurso de reconsideración y el recurso de apelación. Ha pasado en algunos casos que se ha interpuesto recurso de reconsideración y algunas entidades han evaluado el tema, o muchas veces los servidores han presentado documentación adicional, inclusive en este estadio, y les han disminuido la sanción. Porque muchas veces los servidores solo cuestionan el cuarto. Entonces, por ejemplo, en el caso de utilizar incluso 6 meses, y luego la evaluación que se ha hecho del caso se ha advertido, no, hay este criterio, le vamos a atenuar la infracción y el impuesto, por ejemplo, va a podría pasar, pero siempre debe estar debidamente justificado. Y en el caso de la apelación, esta sí va al Tribunal de Servicio Civil en los casos de suspensión y de destitución. Aquí hay 3 supuestos. Lo usual
Cuando se interponía un recurso de apelación, era diferente interpretación de las pruebas producidas, cuestiones de modo de derecho, pero en el régimen disciplinario de la ley del servicio civil también se ha establecido que si se tiene una nueva prueba que eventualmente podría desnudar la responsabilidad, también se puede presentar. Y el tribunal la va a evaluar para poder determinar si efectivamente eso podría incidir en la responsabilidad del servidor público. ¿Sí? Entonces, hasta aquí es la exposición. Quería concluir de alguna manera indicando que cuando los recursos de apelación son elevados al tribunal, el tribunal observa en principio que se ha cumplido con los plazos. Es decir, si es que, por ejemplo, podría pasar que alguien es responsable, están todas las pruebas, todo. Pero se inició después de los 3 años o después del año de la toma de conocimiento. Por más responsabilidad que se pueda advertir, ya el tribunal no va a poder ver el fondo del asunto porque ya se cumplieron los plazos de prescripción. Primer punto. Va a determinar que se le aplique la falta respectiva, como lo habíamos advertido. Primero, que esa antes de si se ha hecho ese proceso de subsunción o este proceso de datos de lo que sucede en el hecho con lo que está previsto como supuesto indicador. Va a determinar si se ha fundamentado bien, qué medios de prueba sustentan la información. Y finalmente, lo que va a determinar es la sanción y la sanción. Por ejemplo, si ya se determinó que era responsable determinado servidor, se va a evaluar si la sanción impuesta realmente responde a la gravedad y si está debidamente justificado cada uno de los criterios de evaluación que se habían configurado para el caso en particular. También, otro punto, es la competencia de las autoridades que intervienen en el procedimiento, ya sea de un servidor o de un funcionario público. Entonces, hoy día hemos compartido estos aspectos importantes para poder tener todos los aspectos básicos del procedimiento administrativo disciplinario. Para que ya sea secretario técnico, sea jefe inmediato, de repente aquí algunos tienen a su cargo, son jefes inmediatos, eventualmente les puede tocar ser autoridad ejecutiva. Mientras que están aquí los jefes de ORH, ellos van a participar ya sea en la función de suspensión como órgano sancionador y en la institución como órgano de instrucción. Entonces sí es importante conocer estos aspectos que hemos advertido y además tener en consideración los principios. Como les digo, todo ejercicio de poder público es una gran responsabilidad y se tiene que realizar bajo ciertas garantías. Y más aún en el caso de facultades o de poderes como es el sancionador. ¿Por qué? Porque vamos a privar a una persona, inclusive de un año de suspensión, de recibir su remuneración de un año, o de vincularlo, y eso también va a generar su inhabilitación. Por eso hay que tener mucho cuidado al momento de ejercer este poder público. Y por parte de los servidores públicos involucrados, es también que ustedes conozcan cuáles son aquellas garantías, cuáles son sus derechos que se deben respetar a lo largo del procedimiento administrativo disciplinario. Listo, muchas gracias. Y ahora vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Lo voy a hacer a mano alzada y yo les voy a contestar. Buenos días, estaba muy bonita la exposición. Yo quiero hacer una pregunta puntual y exacta con respecto a los medios probatorios. Ya quiero saber si es válida presentar en un proceso como medio probatorio las declaraciones y testimonios, puede ser de un compañero de trabajo. Esto, por ejemplo, si una reunión, tu jefe inmediato te ordena algo, ¿no? De manera verbal. Y esto es, bueno, como testigos están tus compañeros de trabajo o algún usuario. Que esa orden que tu jefe inmediato te haya llevado a un proceso administrativo, luego para presentar como medio probatorio esas declaraciones de tus compañeros de trabajo.
¿Es válida presentar esas declaraciones, o sea, testimoniales, verbales, por parte de tus compañeros de trabajo o algún usuario? Si es válida o no dentro de un proceso administrativo. Gracias por su pregunta. Sí, sí es válido. Y más aún, como me comentas, que han podido ser testigos, eventualmente de alguna indicación que ha podido dar el tiempo inmediato. Y partiendo de esto, también quiero hacer una tingencia aquí. No toda orden del jefe inmediato, necesariamente tenemos que obedecer, y es que esta orden va a confirmar con normativo. Yo no le puedo hacer caso a un jefe que me diga, dame, vas a recibir dinero para hacer tal gestión. Sí, es la orden, pero es inmediato. Y nosotros como servidores públicos sabemos que tenemos ciertas reglas, ciertos principios, ¿no? Inclusive también tenemos la obligación como servidores públicos de si hay ciertos hechos o actos irregulares de informar. Y como les mencionaba inicialmente, al menos ahora que ya no necesariamente uno tiene que brindar sus datos, ¿qué pasa también que puede tener un supervisor? Hay otras formas. Pero sí, sí es factible poder presentar estos medios de prueba testimoniales para que sean evaluados. Normalmente en estos casos el secretario técnico los va a convocar y les va a hacer las preguntas que estén relativas con el caso que se está investigando. Pero sí, sí es factible para el compañero que ya nos ha hecho la pregunta. Yo tengo dos preguntas. Buenos días. Quería hacer una consulta respecto a los regímenes especiales. Por ejemplo, yo trabajo en la Universidad Nacional de Juliaca y hay circunstancias en las cuales existe duda. Por ejemplo, los docentes tienen un régimen especial que está regulado en un reglamento y el órgano que investiga y solicita las sanciones es el Tribunal de Honor. He visto casos, por ejemplo, en los cuales los docentes a veces cumplen funciones administrativas. Es decir, por ejemplo, se les puede entregar una cantidad de dinero en un cargo interno para hacer una investigación. ¿Y qué pasa si no lo cumplen? Uno, cuando da reglamento, los reglamentos de las universidades están básicamente dirigidas a temas éticos de la función del docente, no para sancionar ese tipo de cosas. ¿Se puede aplicar subsidiariamente el código de ética? Sí, a ver, sé que el tema de universidades tiene su régimen especial aplicable. Podrías ir al código de ética porque no hay una limitación del código de ética que solo sea para servidores, los regímenes generales. Ese es aplicable a todos los regímenes. Podrías. Y además también podrías aplicar, si es un tema administrativo, las tantas que están previstas en la ley de administrativo general, en la norma base general. O sea, si eventualmente tú en tu régimen especial no tienes tal vez alguna falta que pueda encajar en ese hecho, podrías recurrir a estos cuerpos normativos. Pero no sería un inconveniente el tema de los regímenes de juicio, ¿no? O sea, porque la misma ley que establece que es aplicable el procedimiento disciplinario para CAS 236 y 38, básicamente. No establece, claro, no establece como tema de que se pueda aplicar a regímenes especiales. Sí, o sea, la ley de derecho civil se aplica de manera supletoria a los regímenes especiales, en tanto estos regímenes no hayan establecido esos supuestos específicos. Por ejemplo, hay casos donde el régimen especial, el caso de los docentes de la ley 29.4 de la carrera magisterial, ellos tienen, por ejemplo, ciertas plantas específicas, tienen plazos específicos. En esos casos, por ejemplo, en casos del régimen disciplinario de la ley de servicio civil, no nos podría aplicar en su totalidad. Salvo, por ejemplo, no sé si ustedes han tenido la oportunidad, hubo un precedente, donde en el caso de la reforma magisterial, los docentes no tenían el plazo de expresión de duración de pacto. O sea, podrían conseguir durar 3 o 4 años y nunca recibían. Entonces, el tribunal está completamente indicando que como este plazo no estaba regulado en su ley especial, sí podía aplicarse de manera supletoria el régimen disciplinario de la selección social. Pero no es un tema de felicidad, o sea, porque hay que tener mucho cuidado. Exacto. En principio, es revisar
la precisión tu régimen. Si tu régimen ya ha establecido determinadas normas, no vas a poder aplicarlas a tu universidad. Entonces, la autoridad ética, en tanto esa cultura política se haya regulado en tu régimen especial. Eso solamente lo que quedaría obligatoriamente, hipotéticamente, sería el código de ética. El código de ética o la ley de procedimiento administrativo general que se aplica a todos los procedimientos administrativos. Eso está previsto para todos. Sí, pero un tema de tipicidad o de procedimiento, ese es el tema, ¿no? Es que no se tendrá que diferenciar, por ejemplo, de faltas que son netamente, como mencionas, el tema docente, ¿no? Quien realiza labores que requieren un trámite administrativo. Entonces, ahí, y la persona que va o los órganos que van a tipificar, sí tienen que hacer esa diferenciación. Porque si de repente hacen algunas normas que están en las faltas de tu régimen especial, tienen que encargarse. Pero, por ejemplo, es un tema administrativo, es un procedimiento administrativo, se me ocurre. Muchas veces en un procedimiento te llegan unas solicitudes, ¿no? Y tienes que atenderlo en un plazo de 30 días, porque si no, se puede generar ese hecho de desarrollo negativo o positivo, dependiendo del caso. ¿Qué normativa podría aplicar allí? Dado que se trata de un procedimiento administrativo. Allí podría ser hablar con la ley de procedimiento administrativo general. Tienes un marco normativo que puedes aplicar. Ahora, en la ley del código de ética general, también general, entonces podría también hablar si adviertes alguna situación ética, podría comprar el marco normativo. Pero en principio, no una base en la que se establece tu régimen social. Eso es lo que tú en principio tenías. Solo si no está previsto allí, puedes recurrir a estos marcos normativos, pero siempre dependiendo del hecho. Porque podría haber, que pasa en ese marco normativo, no están relacionadas todas las conductas. Podría haber, inclusive, en algunos casos, conductas atípicas, que no podrían casar lo que es tu régimen especial, tal vez ni el código de ética ni la ley del procedimiento administrativo general. Entonces, allí ya es una labor diferente, porque si no encajaría en ninguno, no vas a poder funcionar por ese código. Entonces, ahí lo que eventualmente podría meditar es que más adelante el Consejo de Propuesta Legislativa para que eventualmente se pueda incluir determinada parte. ¿No? Pero al principio, serías de lo que está previsto de población. Bien, doctora, realmente, como usted se da cuenta, usted ha llegado a un clima muy rígido, que es normal, es una costumbre de esta zona de la región Puno. Bueno, teniendo en cuenta de que por parte los secretarios técnicos, las autoridades que son parte del PAN, debemos de tener bastante responsabilidad, ¿no? Puesto que ello puede recaer en daños y perjuicios ante el servidor público, ¿no? Entonces, día a día, cuando nosotros llevamos a cabo un proceso administrativo disciplinario, tenemos bastantes dudas. Vamos avanzando, tenemos bastantes vacíos. Y vamos avanzando y llegamos a un punto de que es más, no estamos en la región pública, estamos en Lima para hacer la consulta necesaria y eso es un poco demoroso. La pregunta es esta puntualmente. En el referente, por ejemplo, nosotros mayormente remitimos las apelaciones al CEDIR, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa en acá? El CEDIR, cuando remites, se demora más de un año, en otras palabras. Quizás hasta un año y medio. Y regresa con una pronunciación. La pregunta es esta: ¿cómo sería el aspecto de prescripción cuando existe retroactividad del proceso? Entonces, esa duda que nosotros actualmente lo tenemos, esa duda, ¿no? Dentro de la prescripción, pues porque ya pasaron más 3, 4, 5, 6 años y entonces se trae eso. Voy a decirle por ejemplo las libertades. Muchas gracias porque esa pregunta nos va a permitir aclarar unos puntos sobre la prescripción. Voy a proceder a aclarar por ejemplo, ya ha sucedido un hecho en el año 2022, ¿ya? Que se habla después de pandemia, porque en pandemia también ha habido supuestos de suspensión de los plazos de prescripción. Por ejemplo, usted inició un procedimiento administrativo disciplinario. Vamos a comenzar a hacer todos los plazos, ¿ya? ORH toma conocimiento en julio de 2022. Y se inicia el procedimiento en diciembre de 2022. Han pasado 6 meses. ¿Sí? Entonces inicia el procedimiento, luego sanciona, se advierte un vicio de nulidad y
Y, o sea, sanciona y el servidor impugna esa sanción. Se eleva al Tribunal de Servicio Civil, el Tribunal de Servicio Civil advierte que hay un vicio. ¿Por qué vicio? Por ejemplo, puede ser un tema de competencia, ¿ya? No lo discuto, no le toca. El tribunal va a emitir su resolución. Va a notificar a la casilla electrónica que tiene los URHs y le va a pedir que retrotrae el celular. La pregunta sería, ¿cuánto tiempo o plazo tiene la autoridad instructora para volver a iniciar el procedimiento? Ya transcurrieron 6 meses, el plazo se suspende con el inicio. De allí ya se emite otro plazo de duración, que es así. Llega y se cierra el plazo de duración del procedimiento cuando se sanciona. Llega al tribunal, declara la nulidad de todo el procedimiento desde el inicio. Entonces allí, por ejemplo, si el órgano instructor sería el jefe de ORH, tendría 6 meses para poder volver a iniciar el procedimiento. Estos 6 meses se quedaron como que se congelaron. A los 6 meses se congelaron. Y el plazo que se puede haber demorado en elevar el recurso de apelación al tribunal o el plazo en resolver ese recurso de apelación no se contabiliza para efectos del plazo de presentación. ¿Sí? ¿Está quedando claro eso? Sí. ¿Sí? Ahí se congela. Entonces, lo que ustedes tienen que prever es cuánto me falta, ya pasamos 6 meses, me falta 6 meses. Ese es el plazo que tenemos ahí. El otro ejemplo, vamos a ver, cuando solo se declara la nulidad de la sanción. ¿Ya? Inicia, llega al tribunal y el tribunal dice, el acto de inicio era correcto. La sanción, hay visto la sanción y se declara la nulidad de la sanción. Ya se inició el procedimiento con la notificación y hasta que se emita la sanción transcurrido 8 meses. ¿Okay? Ahí se corta los 8 meses porque ya se emitió la sanción. ¿Okay? 8 meses se congelaron. Por ejemplo, 1 mes demoró la entidad en elevar, en ir a 50, sin convocar, por ejemplo, los recursos requisitos de admisibilidad. El tribunal, por ejemplo, 3 meses. Son 4 meses. Ese plazo no se contabiliza para efectos de la prescripción. Entonces, cuando el tribunal notifica su resolución declarando la nulidad del acto de sanción y se retrotrae el procedimiento, ¿cuánto plazo tendría la autoridad sancionadora para emitir el acto de sanción? Ya habían pasado 8 meses. Entonces, cuando ya declara la nulidad, este plazo que estaba congelado, suspendido, se activa. Entonces, ¿cuánto me quedaría para llegar a los 12 meses? 4. Así se dice. Entonces, el plazo está en las segunda instancia, no se contabiliza. Para detener la grabación sobre aprietas esto y ya no va a decir. Para volver a grabar también. Para sacar la memoria está acá dentro. Sí. Sacas y lo descargas. Igual esa cosa. Sí, te vamos a decir. Para que ustedes ya puedan llevar como una quiera. Entonces, siempre se congela. Se congela. Se pasan 6 meses, la toma de conocimientos y se declara la nulidad de todo el procedimiento, se descongela, se entra en paz sencillo y se vuelve a activar. Ya sería 6 meses. Si solo del acto de sanción, si han pasado 6, 8, 9 meses del el acto de descontrol al inicio, quizás lo que tiempo es el tiempo la autoridad tiene para emitir el acto de los ya sea el acto de inicio o el acto de sanción. ¿Sí? ¿Ha quedado claro? ¿Sí? ¿Sí? ¿Hay otra pregunta? ¿Estamos ahora? Gracias por la ponencia. Para terminar, si nos puede hacer una competencia de gobiernos regionales, cuando no hemos sancionado, acerca de las posiciones ad hoc. Y luego la competencia del PAD acerca de las entidades de tipo B. Gracias, Lorenzo. En el caso de las comisiones, el principio está prevista para los funcionarios y es un órgano colegial. Como vemos aquí en la gráfica, está compuesta por 3 miembros. Todos ellos son elegidos entre los directivos de la entidad de rango inmediato inferior. Por ejemplo, en los gobiernos, por ejemplo, en una municipalidad, el único funcionario es el gerente municipal. No vas a encontrar otros funcionarios que tal vez tengan su mismo rango. Como por ejemplo, vemos en el caso de los gobiernos nacionales, que por la estructura de las entidades sí puede encontrar funcionarios de rango equivalente. En este caso no, porque solo tenemos el único funcionario a nivel de gobierno local, es el gerente municipal.
El único funcionario del nivel de gobierno regional es el por eso es que está establecido ahí, ¿no? Así lo ha establecido la ley. Y bueno, en este caso participa el jefe de. Ahora, en otro tipo de entidades podría haber órganos desconcentrados o programas. En estos casos, ya la guía va a depender de la estructura que tenga este programa. Porque si es un funcionario, también se va a tener que realizar una comisión para poder sancionar. Pero ya no va a ser como los gobiernos locales propiamente o los gobiernos regionales, porque allí la condición de funcionarios va a depender de lo que está previsto en sus instrumentos de gestión, básicamente en el CAP provisional, ¿no? Entonces, allí sí va a depender de cómo es la estructura de cada entidad para poder organizar esas condiciones, ¿sabes? Para que pueda cumplir con este reto. Pero sí o sí también va a tener que, dependiendo si es un órgano desconcentrado o eventualmente si es un programa también, ¿no? Y, inclusive la estructura del tema de las comisiones para efectos de las entidades que pertenecen a un sector también es muy distinta también. Por ejemplo, en el caso de los ministerios, ¿no? Entonces, va a depender mucho de la estructura que tenga esa entidad del tipo B que usted menciona. Normalmente, dependiendo si es la cabeza de esa institución, si es tipo B, entonces hay una de tipo A. La de tipo A es la que va a unir esta constitución para poder funcionar a este funcionario público de identidad de instituciones. Pero como les comento, eso siempre va a depender de cada estructura de cada entidad, de cómo está previsto quiénes son los funcionarios, para que a partir de ellos se pueda determinar la competencia. Ahora, sobre este tema, también les puedo compartir algunos informes técnicos, porque inclusive está la diferencia de lo que es gobiernos locales, regionales, y también inclusive hasta el tipo de entidades, porque cada entidad tiene una forma de organización, si vienen, y a veces podemos tener una estructura como que decimos, esta es la estructura general, pero puede haber una entidad tipo B que tiene una estructura particular. Entonces, le voy a compartir unos 2 o 3 informes como de las entidades tipo B más recurrentes para que ustedes lo puedan también tener. ¿Ok? Muy buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta tiene? Bien, doctora, usted muy buenos días. Bien, para algo cultural. Bueno, ¿por qué los trabajadores de las universidades no podemos acceder al tribunal como última instancia? No podemos acceder al tribunal, es decir, no podemos apelar. Generalmente se nos dice que pues, la última instancia es en este el Consejo Universitario. ¿No? ¿Cuál es el sustento de eso? Uno, segundo, bueno, se ha visto muchos casos, usted comunicaba hace un rato, que Contraloría o la OSI hacen algunos, bueno, hallazgos, lo que se pueda hacer, pero sin embargo ellos hacen la recomendación de un PAS y un PAR. Generalmente el PAS lo mandan a la Contraloría, ¿no? Realmente a un ente superior, en este caso, del órgano que es Arequipa. Pero, y se recomienda también un PAR por los mismos hechos, dependiendo de repente de la responsabilidad. Pero ha pasado de que hay veces que el PAC que se va a Arequipa pues se archiva y el PAC que está elegida pues se sanciona, ¿no? Entonces hay una pequeña diferencia, podría decir, no, ¿qué ha pasado ahí? ¿Por qué pasa esta cosa? Muchas gracias, doctor. Gracias, ¿me escucha? Sobre la primera pregunta, ¿se escucha atrás? Competencia. Las apelaciones. Sí, de las universidades por ley. Antes el tribunal resolvía el tema de los regímenes disciplinarios, pero salió lo de la ley universitaria y ya se estableció de manera expresa quién era la autoridad competente para resolver ese tipo de estados. Es por eso que el tribunal no resuelve cualquier disciplinaria o no es competente para resolver los recursos de apelación en segunda instancia. ¿Está el señor? Ahí está.
Bien. Este es el principio de que hay una norma expresa que estableció quién es la autoridad competente para resolver los recursos de apelación. Entonces, si hay una norma expresa, ya nosotros como tribunal no podemos ejercer esa función. Ahora, el tribunal sí sigue ejerciendo la competencia para resolver recursos de apelación en otras materias, evaluación y prevención en la carrera, por ejemplo. Entonces, solo la competencia se ha visto disminuida en el tema de régimen disciplinario, porque hay una norma que así lo hace. Y sobre la pregunta, la segunda pregunta de los informes de control. Es un caso bien particular porque en el régimen de la ley del servicio civil se ha establecido lo que se llama la prelación. ¿Esto qué quiere decir? Que si ya Contraloría ha iniciado su desfile de responsabilidad o sus investigaciones por responsabilidad administrativa funcional, ya a nivel del sistema administrativo, o sea, de las entidades, ya no podrían investigar sobre esos hechos. Muchas veces en estos casos lo que pide Contraloría es que se inhiban, ¿cierto? Pide que se inhiban porque yo estoy iniciando toda la investigación, voy a emitir un informe de control. Y por otro lado, tenemos al Sistema Nacional de Control, que ellos han emitido también su precedente, que seguro también algunos han revisado, que para ellos no distinguen si un mismo hecho es sancionado tanto a nivel de la responsabilidad administrativa disciplinaria, que es lo que está a cargo de los secretarios técnicos, los sectores de gobernadores, si es que este mismo hecho es sancionado por responsabilidad administrativa funcional. Esto, como le digo, es un precedente de la Contraloría del Sistema Nacional de Control. No es muy común, o por lo menos durante mi periodo de experiencia, no he visto hasta la fecha. Seguro que el señor me comenta que un mismo hecho se haya sancionado. Lo que sí he visto es que la Contraloría inicia su investigación, emite su informe, y cuando emite su informe, ahí establece, en tales casos va a ir a la responsabilidad administrativa disciplinaria, y en otros casos se va a iniciar el PAS. ¿Okay? ¿Y qué pasa en estos casos? Muchas veces los informes de control toman a veces 2 años, 3 años. Muchas veces cuando le derivan el informe de control a la Secretaría Técnica, a través de su propia experiencia, habrán advertido que en algunos casos ya llegan con la prescripción de los 3 años. O sea, ya no se va a poder iniciar el procedimiento de administración disciplinaria, ¿no? Entonces, sí, o sea, hay esta vigencia del tema de no discriminar, que sí es bastante cuestionada. ¿Por qué? Porque si ya un hecho está regulado como tal en un régimen, debería sancionarse solo en este régimen, ¿no? Es un tema que también se ha abordado en esta segunda sentencia del Tribunal Constitucional, porque también nosotros como servidores públicos tenemos que tener claridad de cuál es el régimen, cuáles son las implicancias que puede tener determinada actuación. Pero por lo que de mi experiencia no he visto que en muchos casos, tal vez muy pocos, hayan tenido sanción tanto a nivel del PAS como a nivel del PAC. Lo que sí se ha advertido es que a nivel ya del informe del control se ha hecho esta diferencia. ¿Cuáles van por este medio y cuáles van por el otro? ¿No? Y lo que sí ha pasado es que piden la inhibición para que ya la entidad no investigue sobre este hecho, dentro del marco de las normas de control. Aquí todavía hay mucho que mejorar en estos dos sistemas para que se puedan alinear a unificar. Hay muchas propuestas sobre ese punto inclusive, pero eso todavía como que está en tránsito, ¿no? Pero sí hay estas dos diferencias en estos dos sistemas. ¿Alguna otra pregunta? Acá, por favor. Buenos días. La siguiente pregunta es en respecto del órgano sancionado y ejecutorio. El órgano sancionado puede agregar en el PAC pruebas de impugnación o documentación de cargo si habiendo ya culminado, digamos, la etapa instructiva. Ese es uno. Y otra cuestión es que veo que los procesos disciplinarios cada vez son más complejos, ¿no? Por ejemplo, las personas o los administrados generalmente ya hasta tienen la costumbre o bueno, tomar abogados, ¿no? Y veo que se vuelve más complejo porque ya presentan pruebas periciales, testimoniales, hasta insurrecciones pueden presentar. Entonces,
Veo que por ejemplo, digamos, que se va tergiversando, ya como que el órgano sancionador se vuelve como parte o como un juez, ¿no? Y hay un principio como el juez perito de peritos, ya tiene que analizar ese tipo de medios probatorios, ¿no? ¿Cómo se debería tratar ese tipo de medios probatorios que ofrecen los administrados? Y otro también, la cuestión del plazo que ha tomado el tribunal del tribunal del servicio civil para el tema de la prescripción en el caso de la emisión del acto administrativo, ¿no? ¿Por qué no se ha tomado en cuenta el plazo que establece la ley 1744, que dice que toda notificación o acto administrativo es validez de su notificación? Sobre la primera pregunta, hay dos aristas, ¿no? El órgano sancionador no podría ya modificar los hechos, ¿no? Si se iniciara los hechos, de hecho A, por ejemplo, no podría decir el A más B, ¿no? Porque podría asumir el derecho a la defensa porque la persona que se le investigó no tuvo la oportunidad de defenderse sobre esta segunda imputación. ¿Sí? Lo que sí podría pasar es que cuando recibe el informe del órgano ejecutor, de la revisión del informe del órgano ejecutor, podría advertir que no le convence tal vez el caso así tal cual como está y que requiere algún tipo de medio probatorio complementario. Podría inclusive el órgano sancionador solicitarlo y también podría el servidor presentar medios de prueba para poder desvirtuarlo. O sea, ese derecho no lo podemos mirar. Yo sé que es un procedimiento administrativo que tal vez no se van a tener las mismas herramientas que a nivel de la fiscalía, ¿no? Es distinto, pero sí hay reglas que igual se tienen que respetar. Lo que es importante por parte del órgano instructor o del órgano sancionador es determinar la pertinencia y utilidad también de esos medios de prueba. Pasa en muchas ocasiones que se presentan, no se hace prueba, presento a testigo, haciendo referencia al señor con el tema de las declaraciones testimoniales. Pasa en muchos casos, ofrezco como a 10 personas. Entonces, si uno revisa, muchas veces esas declaraciones testimoniales no se vinculan con el hecho, o no le van a dar mayor datos que podrían desbloquear el hecho. Entonces, aquí, como secretario técnico o consultor sancionador, básicamente el sancionador o consultor tendría que indicar este medio de prueba no es pertinente o sea, de caso. Porque podría pasar que se presentan tantos medios de prueba y no son constantes. Entonces, sí se tiene que hacer esa labor en principio. Se presentan, salen medios de pruebas. ¿Es pertinente? ¿Es útil para el caso? ¿Está vinculado? Sí. Si está vinculado, tendría que evaluar. Se tendría que evaluar. No puedo dejar de evaluar. Hay casos donde los servidores presentan los medios de prueba, emiten el acto de sanción y no hay pronunciamiento alguno de los medios de prueba. Nada. Es como que si no los hubieran presentado, debe haber un pronunciamiento. Y si no aceptas, también justifica, esto no lo acepto por tal motivo. Entonces también cuando en el tribunal se va a revisar el caso, se va a evaluar si efectivamente la fundamentación del órgano sancionador de por qué no se admitió estos medios de prueba es válida. En realidad estos medios de prueba no inciden en el hecho. Y por ende va a haber un pronunciamiento. Pero sí, yo les sugiero un pronunciamiento, aunque sea corto, pero muy preciso, de por qué se considera un número de prueba, si se va a actuar, también revisar las acciones para la actuación de dicho medio de prueba. ¿Sí? Y creo que te hacías otra pregunta más. Sí, sobre el precedente, sobre la notificación, ¿no? Sí. La emisión. Sí, lo que pasa es que allí se emitió el precedente básicamente porque no había una correlación de lo que estaba previsto en la ley, que tiene mayor jerarquía de lo que estaba previsto en su reglamento. La ley indicaba que el plazo de prescripción se computa hasta que se emite el acto de sanción y el reglamento te hablaba de la notificación. Entonces ya hay un marco normativo que nos indicó el código, pero había diferencias. Entonces, por un tema de jerarquía normativa, que tendría más peso en este caso sería la ley. Y como la ley estableció que este plazo es hasta que se emita, es que el presidente del tribunal asumió esa interpretación por tema de jerarquía normativa y consideró que el plazo de prescripción sería hasta la emisión del acto de sanción. Ahora, eso no significa que la sanción se pueda notificar de acá a 10 años, ¿no? Para nada. A diferencia de otros, hay otros
si no me equivoco, España o otras naciones, que sí, inclusive cuando hay mucha demora en la notificación del dato, tiene una figura especial, como que ya no puedes utilizar, o sea, ya no va a valer. Pero eso es otro marco normativo. En el caso nuestro, sí, la ley BAC establece plazos específicos para notificar. Y si no lo cumple, eso podría devenir también en alguna suerte de algún delito de responsabilidad, porque hay plazos específicos para esta materia. O sea, Sí, muchas gracias por la ponente. Con eso estaríamos culminando la primera actividad referente a el régimen disciplinario del marco de la ley de servicio civil. Y necesitamos a la audiencia poder llenar, en este caso, un cuestionario de satisfacción, en la cual vamos a estar emitiendo un código QR y agradecer a la ponente, Vanessa Cristina Dávalos Abril. Muchas gracias. Y con el público presente nos encontramos a la siguiente actividad. Gracias. Un aviso importante, y la siguiente actividad que Donald comentaba empieza a las 3 de la tarde en el Auditorio Magno. Un poco para los amigos que nos visitan por primera vez, el Auditorio Magno es una capacidad instalada de 1.200 butacas. Es un ambiente bastante grande y en consecuencia les vamos a exhortar que vengan digamos. Estamos en una época de invierno y aquí más o menos hemos podido manejar el clima, ¿no? Pero abajo, está aquí a un costado, que el Auditorio Magno es un ambiente grande, por favor, les exhortamos a que vengan con sus amigos correspondientes. Entonces empezamos a las 3 hasta las 4:30 los precedentes administrativos emitidos por el Tribunal de Servicio Civil. Y media hora después, en ese mismo local estamos empezando habilidades blandas liderazgo. Una recomendación a cada uno de ustedes. No basta que hayan venido con su presencia, sino tienen que inscribirse. O sea, no ratificar su presencia aquí. Hay personal que tenemos ahí con su computadora para registrar su asistencia. Es válido si usted ha registrado en la computadora y en consecuencia en su momento les va a dar la certificación por su asistencia. ¿Algo más? sí, finalmente me gustaría primero agradecer a todos. Gracias por su atención, gracias por sus preguntas, porque a nosotros también nos permite mejorar. Y también cualquier duda que tengan, si se han presentado algún recurso o algún seguimiento, el tribunal cuenta con ciertos sistemas de inglés. Si gusta también los PPT, como ya antes para hacer seguimiento, también el tema de la casilla electrónica, que se existe, si tienen algún inconveniente. Y también tenemos anexos para que ustedes puedan comunicarse si es que tienen alguna duda, algún seguimiento. Y también, como hay un tema disciplinario, veo que hay bastantes consultas, también les voy a facilitar los números de anexo que tenemos de una área, que es el área de la gerencia de políticas, que es la que emite los informes técnicos, para que ustedes también, yo sé que ustedes CITE, pero el CITE es de manera escrita y puede que tome un poquito más de tiempo, pero también hay canales telefónicos para que ustedes también puedan hacer estas consultas. Esta información les voy a facilitar en la PPT, y además, si eventualmente hay alguna duda en particular, si bien yo no puedo resolver un caso específico, sigo los niveles generales, me pueden dejar sus datos, un correo o un número de teléfono para hacerles llegar. Había dos señores que me habían preguntado sobre el tema de las entidades tipo B, entonces también para poder hacerles llegar esta información. Creo que hubo otra pregunta más, el tema de los plazos de prescripción, que querían las resoluciones también, eso ya se les voy a hacer de manera general. Entonces, los que tengan de repente alguna duda específica, me la pueden hacer llegar tal vez en la tarde, que también hay una conferencia en los precedentes, y si no también una hojita para yo tenerlas y ya poder proporcionarles y darles mayores alcances. Muchas gracias, más bien. Esperamos un momento, nos vamos a mejorar unas fotos aquí presentes y adicionalmente comentarles que la ponencia, la primera actividad que se nos transmitida en 2 aulas dentro de la universidad. Cuidado.
Y me pongo así, tres. Marcos Picasso. Sí, feliz por su gracias. Si tuviéramos sorpresa real. Vamos a realizar encuestas de satisfacción de la actividad. Dame un minutito para responderla. Esta no es. Eso ya la respuesta. No, esta no es. Sí. Sí, por favor. En la encuesta, tenemos un segundito, vamos a abrir por favor, tómense unos segunditos, en breve lo van a proyectar. Ya, aquí está la encuesta, igual se la vamos a mandar por correo. ¿Para qué nos sirve eso? No sirve. Le van a mandar por correo, no hay ningún problema, pero nos sirve para poder mejorar nuestro servicio, para saber qué otros temas quieren que traigamos, con qué frecuencia desean que vengamos. Así que por favor, escanéenla, tómense unos minutitos y para nosotros nos ayuda muchísimo. Ese es el servicio general. Sí. Y un comentario adicional, se va a mandar a hacer un pack de materiales donde van a estar todas las diapositivas de todas las actividades del aula regional 1. Así que no se preocupen, ustedes saben acreditar sus asistencias. Ya tenemos un campus y por ahí les mandamos por el correo electrónico. Gracias. Los esperamos a las 3 de la tarde en el auditorio Marta. Sí, le van a utilizar nuevamente. Bueno, sí, de verdad, sí es
Oye.